Hebreos 3, del 12 al 19, perdón. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras dura ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias, porque hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que tras haber oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Una de las cosas que destaca el libro de Hebreos es el concepto de fe que tenemos. Y quizás es una oportunidad, al leerlo, de que nos vayamos planteando qué pensamos nosotros acerca de la fe. Porque podemos perder el sentido continuo de poner la confianza en Dios y de vivir bajo la realidad de Dios y la realidad de Cristo. Es habitual escuchar a veces en nuestros entornos evangélicos, escuchar de que un día dijimos que creíamos que Jesús murió por nosotros y eso ya significa que somos salvos. No necesariamente tiene que ser así. Poner la fe es poner la confianza de tu vida en la realidad de Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros. El tomar una decisión, el tomar unas palabras en un momento de una vida no significa que definitivamente hayamos puesto nuestra fe en Dios. Dice el versículo 12: tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Ese apartarse proviene de que había detrás, en el fondo, un corazón que verdaderamente no había puesto su confianza en Dios y por eso se aparta. Versículo 13 dice: antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras dure ese hoy. Esa palabra hoy implica el periodo, viene del pasaje anterior, porque está citando un pasaje del Antiguo Testamento, está en los versículos 7 al 11, pero está hablando del periodo en el que dura nuestra vida aquí antes de encontrarnos con Cristo. Y menciona de una fe que se mantiene en el tiempo. Esto mantenerse en el tiempo no significa que si pecamos, si fallamos, si en alguna vez tenemos dudas y eso, sino más bien que a lo largo de nuestra vida se manifiesta de alguna forma que nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestra realidad en Dios. Y el versículo 14: porque hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Ahí ya la traducción es distinta, en vez de incredulidad han utilizado la confianza, o creencia, han utilizado la palabra confianza, en nuestra confianza del principio. Es decir, nuevamente se insiste en que una fe, una disposición, la voluntad de haber confiado mi vida a Cristo es algo que se hizo en un principio y que tiene su manifestación a lo largo del tiempo. Por tanto, es bueno que de vez en cuando como iglesia, entre unos y otros, como dice el texto, nos exhortemos y nos vigilemos de alguna forma y nos replanteemos qué tipo de fe tenemos. Nos hemos, entre comillas, aprovechado de una vía de escape del infierno. Esa ha sido nuestra visión de fe, o nos hemos planteado: espera, que Dios existe, Cristo murió por nosotros, esto da un sentido totalmente a mi vida, ¿no? Entonces yo he decidido poner mi confianza en esta realidad. Y entonces eso hace que yo viva a partir de que voy descubriendo eso, viva a partir de ahí una forma de vida totalmente distinta, porque la perspectiva de vida ha cambiado completamente. El texto nos hace ver también que las cosas a veces, y esto no lo estoy hablando de la pérdida, no la pérdida de la salvación, insisto, sino un poco en el desarrollo de nuestra vida.
Las cosas suceden, no las decidimos. El versículo 13, hay cosas que decidimos, pero hay cosas que van sucediendo y no decidimos directamente. Versículo 13 dice: antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día mientras dura ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias. Uno no decide en la vida, cuando ha decidido vivir para Cristo, después no decide, mira, pues ahora voy a endurecer mi corazón. Eso no lo hace nadie normalmente. Eso sucede solo. Lo que va sucediendo son pequeñas decisiones que nos van llevando para allí, de forma muchas veces que no nos damos cuenta, que no somos conscientes. Por ejemplo, el mismo texto habla de exhortarnos unos a otros. Cuando uno decide alejarse de un entorno de nuestros hermanos, es totalmente natural, es que nosotros nos vayamos alejando y endureciendo nuestra conciencia y nuestra vida de lo que Dios quiere para nosotros. Cuando uno decide alejarse y por lo tanto dejarse influenciar por aquello que no viene de Dios, es normal que nuestro corazón se vaya endureciendo, que nos vayan seduciendo otras cosas que no van a ser buenas para nuestra vida y que no agradan a Dios, y que finalmente acabemos viviendo una vida totalmente desconfiada en cuanto a lo que a Dios se refiere, ¿no? Hemos dejado de poner la confianza en Dios y la hemos puesto en otras cosas. Somos seres humanos que siempre ponemos la confianza en algo. No podemos no confiar. No podemos vivir sin confiar en algo o confiando absolutamente en nosotros y nada más. No, siempre vamos a confiar en otras cosas. O ponemos nuestra confianza en Dios o nuestra confianza se va en otro sitio. Y eso nos aparta y nos aleja de la vida que Dios quiere para nosotros. Por último, los últimos versículos del 16 al 18, dicen: ¿quiénes fueron los que tras haber oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esa palabra incredulidad también es a causa de su no fe, de no haber puesto su fe en Dios. Y conocemos la historia, y es curioso, insisto en esto, en que la raíz de la maldad de Israel no fueron tanto los últimos hechos que al final hicieron, no fue la consecuencia que fueron esos hechos, y después que Dios los castigase a rondar por el desierto y a morir en el desierto, sino su incredulidad. Según donde pongamos nuestra fe, al final nuestra vida se va a decantar de una forma y va a vivir de una forma o de otra. Dice el versículo 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El autor de Hebreos lo tenía claro, no fue a causa de sus hechos. Sus hechos, todas las cosas que hicieron, demostraban al final qué había en su interior, su incredulidad. Claro que los hechos son importantes. No estoy diciendo ni mucho menos que podemos creer en una cosa y después hacer lo que nos da la gana. No, es que eso no es posible. Lo que está manifestando y va a ser constantemente claro y evidente en el libro de Hebreos es que si tú confías en Dios, luego tu vida va a ir hacia un lado. Si tú dejas de confiar en Dios, inevitablemente, impepinablemente, tu vida va a ir por otro lado. No puedes vivir haciendo lo que a Dios le agrada sin confiar en Él. Y el resultado de tu vida finalmente va a ser en lo que tú has puesto tu confianza, en donde tú has puesto tu fe. Son reflexiones interesantes porque nos hacen mirar qué está pasando en nuestro corazón. Y si nuestra vida no va acorde a lo que Dios le agrada, entonces nos hace ver qué está pasando, que nos apunta a que miremos a ver qué está pasando entre nosotros para que nosotros estemos viviendo de una forma y no de otra. Al final, como también dijo Jesús, del interior de nuestro corazón salen las buenas cosas y también salen las malas cosas. Tenemos que reflexionar mucho y en nuestro día a día
en nuestro amanecer y en nuestro anochecer, dónde estamos poniendo nuestro corazón, en qué finalmente estamos confiando. Preguntarle a Dios, preguntarle a otros, como dice también el texto, de exhortarnos unos a otros, estar dispuestos a escuchar a Dios y a escucharnos unos a otros acerca de lo que nos dicen, de dónde está nuestro corazón, dónde está puesta nuestra confianza.